El 18 de noviembre de 1993, Kurt Cobain subió al escenario de MTV Unplugged con un cardigan verde de segunda mano que había comprado por $1. Pidió que decoraran el set con lirios y velas como si fuera un funeral. Se negó rotundamente a tocar sus éxitos más famosos. Nada de Smells Like Teen Spirit, y en su lugar eligió un setlist íntimo, desgarrador y escalofriante, que incluía covers de bandas que casi nadie conocía y canciones propias que sonaban como confesiones. Entregó una de las actuaciones más perturbadoras de la historia del rock. 4 meses después, Kurt Cobain estaba muerto. ¿Casualidad? Tal vez. Pero cuando escuchas ese concierto, cuando ves sus ojos en esa última canción, cuando notas cómo eligió cada detalle del escenario, te das cuenta de algo. Kurt ya se estaba despidiendo de todos nosotros sin que nos diéramos cuenta. Y lo más escalofriante de todo es que dejó pistas por todas partes. ¿Qué transa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Retro Denny aquí en YouTube. Si me siguen en TikTok ya saben cómo es la cosa por allá. Ahí te doy el gancho, un par de minutos y listo. Pero aquí es donde profundizamos de verdad, sin prisa, sin límite de tiempo y con todo el contexto que una historia como esta se merece. Y la de hoy se merece mucho. Así que si es tu primera vez por acá, suscríbete al canal, dale like, pícale a la campanita, me ayudas un chingo. Y si ya me conoces, pues ya sabes. Vámonos. Una nota antes de empezar. Vamos a hablar del autodesvivimiento de Kurt Cobain. Lo voy a tratar con respeto y con seriedad, y al final del video hay información de apoyo para quien la necesite. Para entender por qué el MTV Unplugged fue lo que fue, primero hay que entender de dónde venía Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, un pueblo pequeño, lluvioso y deprimido en el noroeste del Pacífico. Aberdeen no era el lugar más fácil para crecer, siendo sensible, raro y con una mente que no cabía en los moldes de un pueblo de clase obrera acostumbrado al trabajo en la industria maderera. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 9 años. Kurt describió ese momento como un punto de inflexión en su vida. Antes del divorcio, según su biógrafo Charles Cross, era un niño extrovertido y energético. Después, algo en él se cerró, se volvió introvertido, se metió en la música y comenzó a desarrollar esa combinación de vulnerabilidad y rabia que después detonaría en todo lo que escribió. Desde joven escuchaba a los Beatles, a los Pixies, a Black Flag y a Neil Young. Aprendió guitarra solo y empezó a componer canciones propias desde su cuarto a los 14 años. Su tío le regaló una guitarra. Fue el regalo más importante de su vida. Conoció a Chris Novoselic en Aberdeen y juntos con distintos baterías a lo largo de los años formaron lo que eventualmente se convertiría en Nirvana. El nombre lo eligió Kurt porque quería algo que sonara bonito en lugar de agresivo. Le gustaba la contradicción. Música ruidosa, nombre tranquilo. El primer álbum de Nirvana, Bleach, salió en 1989 en el sello independiente Sub Pop. Costó $606 para grabar. Era música cruda, directa, sin pulir. Vendió relativamente poco al principio, pero en la escena underground ya se hablaba de ellos. La historia cambió completamente con Nevermind en 1991. El productor Dutch Big los grabó en Sound City Studios en Los Ángeles, con un presupuesto de $65,000, una fortuna comparado con lo que habían gastado en Bleach. El resultado era algo que no existía antes: música punk y metal fusionadas con melodías enormes que cualquier persona podía tararear. Y luego llegó Smells Like Teen Spirit. MTV empezó a rotar el video en agosto de 1991. En semanas era imposible encender el canal sin verlo. Para enero de 1992, Nevermind había desbancado a Dangerous de Michael Jackson del número 1 en el Billboard 200. Una banda de grunge de Seattle con un presupuesto mínimo y un nombre extraño le quitó el trono al rey del pop. Y Kurt lo detestaba. No el éxito en sí, bueno, sí también, pero el éxito en sí, sino que lo que venía con él. Las revistas lo llamaban la voz de la generación X. Time Magazine lo puso de portada. Cada vez que le preguntaban cómo se sentía siendo estrella de rock, respondía de maneras cada vez más incómodas. En una entrevista famosa dijo simplemente: me siento como un fraude. Para 1993, Kurt había tomado una decisión. El tercer álbum de Nirvana iba a ser deliberadamente difícil de escuchar, contrario a lo que querían en el mercado masivo. Una declaración que no estaban dispuestos a seguir siendo la máquina de hits que DGC Records quería. In Utero, producido por Steve Albini, salió en septiembre de 1993. Albini era conocido por producciones crudas y sin adornos. El resultado sonaba intencionalmente áspero comparado con Nevermind. Kurt quería eso.
Quería alejar a los fans casuales y quedarse con los que realmente entendían lo que estaban haciendo. El problema fue que no funcionó del todo. In Utero vendió millones de copias de todas formas. La fama era demasiado grande para contenerla con una producción lo-fi, y Kurt seguía siendo la persona más fotografiada del rock. Para colmo, su vida personal estaba en crisis. Su matrimonio con Courtney Love era tumultuoso y estaba constantemente en los tabloides. Los servicios sociales habían amenazado con quitarle la custodia de su hija Frances Bean, y su adicción a la heroína, que había empezado en parte como forma de manejar el dolor crónico de estómago que lo aquejaba desde hace años. Era un secreto que la industria conocía, pero que poca gente hablaba en voz alta. Era en ese contexto que MTV llegó con la propuesta de Unplugged. MTV Unplugged era una serie que había empezado en 1989, donde artistas tocaban versiones acústicas de sus canciones en un ambiente íntimo. Habían pasado por ahí Eric Clapton, Paul McCartney, Neil Young. Era prestigioso, era cool y era una oportunidad para que los artistas mostraran un lado diferente. Cuando MTV le propuso a Nirvana hacer el Unplugged a mediados de 1993, Kurt era escéptico. Él veía a MTV como parte de la maquinaria corporativa que tanto despreciaba, pero lo aceptaron con una condición: lo harían completamente a su manera. La fórmula de siempre era simple: tocar sus grandes éxitos en versión acústica, darle a la audiencia lo que quería. Eric Clapton tocó Layla, Paul McCartney tocó canciones de los Beatles. Era lo esperado. Kurt Cobain tenía otros planes. Planes que, en retrospectiva, parecen casi como si estuviera diseñando su propio funeral musical. En noviembre 18 de 1993, Nirvana llegó a los Sony Music Studios en la calle 54 de Nueva York, y desde el momento en que Kurt vio el set, supo que no era lo que quería. El escenario se veía demasiado limpio, demasiado corporativo. Kurt simplemente dijo: no, esto no está bien, y pidió algo específico. Lirio Stargazer, velas, luces tenues, todo oscuro y melancólico. Quería que pareciera, y esto está documentado por Alex Coletti, el productor del show, como un funeral. Los Lirio Stargazer que Kurt pidió son flores que muchas culturas occidentales asocian con funerales y con el duelo. Era un tipo muy leído, muy consciente del simbolismo, y si lo sabía, la pregunta obvia es: ¿qué estaba tratando de decirnos? Hablemos de algo que se ha vuelto icónico: el cardigan verde que usó Kurt Cobain durante ese concierto. Kurt llegó al ensayo vestido con ese cardigan verde menta de segunda mano que había comprado en una tienda de caridad por $1. No era una declaración de moda. No era nada planeado por un estilista. Era Kurt siendo Kurt. Mientras todas las estrellas del rock de esa época usaban cuero y ropa de diseñador, Kurt se presentó en el escenario más importante de MTV como lo que era: un chico introvertido de Seattle que prefería la ropa de segunda mano. Ese cardigan, el mismo del concierto, se subastó en noviembre de 2019 por $334,000. Un cardigan que Kurt compró por $1, vendido por más de $1/3 Todavía tenía la mancha de lo que se cree era la ceniza del cigarrillo y nunca fue lavado después del concierto. Y en una subasta separada en noviembre del 2020, la guitarra acústica Martin D18E que Kurt usó en el Unplugged se vendió por $6 millones, convirtiéndola en la guitarra más cara jamás vendida en una subasta. La compró Peter Friedman, fundador de la compañía de micrófonos Rode, quien dijo que la exhibiría en museos alrededor del mundo, y lo ha hecho. Kurt se negó rotundamente a tocar los éxitos de Nirvana. Nada de Teen Spirit, nada de Lithium, nada de In Bloom. Los productores de MTV estaban nerviosos. La audiencia esperaba esas canciones. Kurt no cedió. En su lugar, eligió covers de bandas que casi nadie conocía: Meat Muppets, The Vaselines, David Bowie. Era como si quisiera usar su momento más visible en televisión para darle reconocimiento a los artistas que él respetaba. Abrieron con About That Girl, de su primer álbum Bleach, la más melancólica de ese disco, la que los fans más devotos reconocían, pero que el público masivo no había escuchado. Era un mensaje: esta noche no estamos aquí para darles lo que esperan. Después vinieron los covers. The Man Who Sold the World, de David Bowie, transformada completamente. La versión de Nirvana es más oscura, más inquietante que el original. Cuando Kurt canta I Thought You Died Alone a Long, Long Time Ago,
Pensé que habías muerto solo hace mucho tiempo. Hay algo en su voz que te eriza la piel. Aquí te voy a dar un dato polémico. Muchos fans ni siquiera sabían que era un cover. Cuando el álbum de Unplugged salió, había gente que pensaba que era una canción original de Nirvana. Eso habla del poder de la interpretación de Kurt. Él había hecho completamente suya esa canción. Y luego invitaron al escenario a Chris y Kurt Kirkwood de los Meat Muppets para tocar 3 canciones: Plateau, Oh Me y Lake of Fire. Meat Muppets era una banda de culto de Arizona que Kurt adoraba y que muy poca gente conocía. Al invitarlos al escenario, Kurt les estaba dando exposición a millones de personas. Chris Kirkwood habló sobre esa noche con mucho cariño años después. Describió el momento como algo completamente surrealista para una banda que estaba pasando por una etapa muy difícil. También tocaron Jesus Doesn't Want Me for a Zombie de The Vaselines, una banda casi desconocida de Escocia que Kurt también amaba, y Penny Royalty, una canción de In Utero que habla directamente sobre la depresión y la autodestrucción. La letra abre con Slit and Drink, Penny Royalty, Distill the Life That's Inside of Me. En versión acústica sin la distorsión de la banda completa, esas palabras pesan diferente. Cuando finalmente tocaron las canciones de Nirvana, fueron las más vulnerables y melancólicas de su catálogo. Dumb, una canción sobre sentirse estúpido y feliz al mismo tiempo. Polly, una canción perturbadora sobre un secuestro real que había ocurrido en Washington. Y Something in the Way, la canción más oscura de Nevermind, que Kurt supuestamente escribió cuando vivía debajo de un puente en Aberdeen. Durante años se creyó literalmente esa historia. Su biógrafo, Charles Cross, investigó y descubrió que probablemente era una exageración o una metáfora. Kurt había pasado tiempo cerca de ese puente, pero no vivió ahí permanentemente. Sin embargo, cuando la tocó en Unplugged, la autenticidad emocional estaba ahí. Sin importar si los detalles eran literalmente ciertos, la sintió de verdad y eso se nota. Y llegamos al momento más intenso, más memorable de todo el concierto. Where Did You Sleep Last Night? Es una canción vieja de folk americano, también conocida como In the Pines, versionada por docenas de artistas a lo largo de décadas. Cuenta la historia de una mujer cuyo esposo murió en un accidente de tren y ella pasa la noche en los pinos, temblando cuando sopla el viento frío. Es una canción sobre pérdidas, sobre soledad, sobre muerte, y Kurt la eligió para cerrar el show. La versión de Nirvana es absolutamente devastadora. Kurt canta con una intensidad que va creciendo a lo largo de su canción. Su voz empieza suave, casi susurrando, pero para el final está gritando con una desesperación que te parte el alma. El momento que todos recuerdan en el último verso, cuando Kurt canta I wanna shiver the whole night through, temblaría toda la noche. Su voz se quiebra en un grito desgarrador. Sus ojos se abren completamente, mirando directo a la cámara, y por un segundo puedes verlo todo. Su dolor concentrado en esa mirada. Cuando esa canción termina, los productores le pidieron que tocara otra canción para tener material extra, pero Kurt dijo, no puedo, y se fue del escenario. Alex Coletti dijo años después, en ese momento pensé que Kurt estaba siendo difícil, pero ahora viendo ese momento de nuevo, me doy cuenta de que él realmente no podía. Había dado todo, no le quedaba nada más. El concierto se grabó el 18 de noviembre de 1993, pero no se transmitió hasta el 16 de diciembre. Cuando finalmente salió al aire, fue un éxito inmediato. Pero lo que nadie sabía era que esa sería prácticamente la última vez que veríamos a Kurt Cobain actuar así. Después de Unplugged, Nirvana hizo una gira por Europa en febrero de 1994. Kurt estaba cada vez peor. Su adicción a la heroína estaba fuera de control. El 4 de marzo de 1994 en Roma, sufrió una sobredosis severa que casi lo mata. Courtney Love lo encontró inconsciente en su habitación de hotel. Oficialmente se reportó como un accidente, pero muchos allegados creen que fue otro intento de quitarse la vida. Cuando regresó a Seattle, sus amigos y su familia organizaron una intervención. El 30 de marzo de 1994, Kurt ingresó a un centro de rehabilitación en Los Ángeles. Solo duró 2 días. El 1 de abril escapó del centro de rehabilitación. Nadie supo dónde estaba durante varios días. Courtney contrató a un detective privado para encontrarlo, y entonces, el 8 de abril de 1994, un electricista que había ido a instalar un sistema de seguridad encontró el cuerpo de Kurt en el cuarto sobre el garage de su casa en Seattle. Kurt Cobain había muerto de un disparo autoinfligido. Según el informe forense, había muerto el 5 de abril, 3 días antes de que lo encontraran. Tenía 27 años. MTV Unplugged en New York se lanzó póstumamente el 1 de noviembre de 1994, casi 7 meses después de la muerte de Kurt, y fue un éxito masivo.
Debutó en el lugar número 1 del Billboard 200. Vendió millones de copias. Ganó el Grammy al mejor álbum de música alternativa en los premios de 1996. Ha sido certificado múltiples veces platino. Pero más allá de un éxito comercial, se convirtió en el testamento artístico de Kurt, en la forma en que una generación entera procesó su pérdida. Escuchar ese álbum era como tener una última conversación con él. The Man Who Sold the World se volvió más famosa en la versión de Nirvana que en la original de Bowie. Where Did You Sleep Last Night se convirtió en una de las canciones más versionadas de los años siguientes, y el álbum en sí se volvió un rito de iniciación para los fans del rock alternativo. David Grohl formó Foo Fighters en 1994, pocas semanas después de la muerte de Kurt Cobain. Lo que empezó como un proyecto personal donde Dave grabó todos los instrumentos solo, se convirtió en una de las bandas de rock más exitosas de los últimos 30 años. Pero Dave siempre ha sido respetuoso con el legado de Nirvana. Nunca ha tratado de capitalizar en exceso sobre su tiempo en la banda, y siempre habla de Kurt con cariño y respeto. Chris Novoselic tomó un camino completamente diferente. Se involucró en la política y el activismo, trabajando en reformas electorales en el estado de Washington, pero también ha tocado música ocasionalmente y siempre habla del Unplugged como uno de los momentos más especiales de su vida. Francis Bean Cobain tenía solo 20 meses cuando su padre falleció. No tiene recuerdos de él. Todo lo que sabe de Kurt viene de videos, fotos y las historias que otros le han contado. En 2020, cuando Francis cumplió 28 años, un año más de lo que vivió su padre, publicó algo en Instagram que fue muy emotivo para los fans de Nirvana. Y el Unplugged sigue vivo. El concierto completo está aquí en YouTube, con cientos de millones de vistas. Hay videos de reacción donde jóvenes de 16 o 17 años, que ni siquiera habían nacido cuando Kurt murió, descubren el Unplugged por primera vez y se emocionan hasta las lágrimas. Eso dice todo sobre el tipo de arte que es ese concierto. Y hay algo que vale la pena decir directamente. Hay una línea muy fina entre celebrar este concierto como la obra maestra que es y romantizar lo que vino después. No quiero cruzar. Kurt estaba enfermo. Sufría de depresión severa, de adicción y probablemente otros problemas de salud mental que nunca fueron tratados adecuadamente. Su muerte no fue una elección artística, fue una consecuencia de una enfermedad que lo rebasó. Y en eso no hay nada poético. Lo que sí es verdad es que el Unplugged es Kurt en su forma más pura, más auténtica, vulnerable, honesto, despojado de toda la producción y el ruido. Solo él, su guitarra y su dolor. Y eso, esa honestidad brutal es lo que hace que este concierto sea eterno. El MTV Unplugged de Nirvana no es solo un concierto, es una carta de un artista a su audiencia que dice: esto soy yo de verdad, sin filtros. Es Kurt Cobain diciéndonos adiós de la manera más honesta posible, sin espectáculos, sin egos, sin la maquinaria, solo canciones que importó interpretarlas con todo lo que le quedaba. 30 años después, cuando alguien pone ese álbum por primera vez, cuando Where Did You Sleep Last Night llega a ese momento final y la voz de Kurt se quiebra, Kurt está ahí, de nuevo, y seguirá estando ahí mientras haya gente que necesite escuchar que no están solos en su dolor. Eso es el poder del MTV Unplugged de Nirvana. Eso es el legado de Kurt Cobain. Ahora sí quiero hacer una pausa aquí. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, busca ayuda. En México está la línea de la vida, que es el 800-911-2000. En Estados Unidos puedes marcar al 988. No estás solo y hay gente que sí puede ayudar. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Kurt sabía que ese sería su adiós o simplemente fue una casualidad trágica? ¿Has escuchado el Unplugged completo o solo conoces las canciones más famosas? ¿Qué momento del concierto te impacta más? Te leo en los comentarios. Y si te gustó el video, pícale al me gusta, compártelo para que le llegue a más personas, porque así me ayudes un chingo. Pícale a esa campanita para que te avise los videos nuevos y sígueme para más cultura pop.